Amén. Si eres nuevo con nosotros, estamos pasando por una serie corta de la iglesia. Hemos visto a pertenecer, reunirse, cuidarse, servir, hospitalidad y ahora testificar. Vamos a ver Hechos 1 del 1 al 11. Si tienes una Biblia, va a ser de ayuda para ti, porque quiero ver una porción grande del libro de Hechos. Así que es bueno siempre tener tu Biblia abierta, porque lo que yo voy a decir va a estar en la Biblia. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos ser como la iglesia primitiva que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, como leemos a través del libro de Hechos. La palabra de Dios prevaleció. Tú construyes tu iglesia, edificas tu iglesia por tu palabra. Tú edificas nuestras vidas por tu palabra. Y hoy oro que tú edifiques a la gente a través del poder del Evangelio y de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Algunos de ustedes que tienen más o menos mi edad recuerdan un videojuego llamado Contra. Si tú jugaste este videojuego, recuerdas este código especial, el código Konami. Y si tú sabías poner este código, recibías 30 vidas extras. Ahora, algunos de ustedes recuerdan este código, ¿no? Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, BA, start. Y voilà, tienes 30 vidas nuevas. Y yo me ponía ese código muchas veces. Pasé mucho tiempo ganando ese juego. Cuando tú tienes 30 vidas nuevas, puedes vivir de una manera sin cuidado. Pero esos son los videojuegos. No hay un código especial para recibir 30 vidas en la vida real. Esta es la única vida que tenemos antes de ver al Rey. Tenemos un solo tiro, como dice Eminem, o como nos recuerda Lin-Manuel Miranda. No debemos desperdiciar el tiro que tenemos, ¿no? ¿Y qué debemos hacer con nuestra vida? Bueno, el libro de Hechos nos apunta en la dirección correcta, que es pasarla testificando acerca de Jesucristo. Eso es una buena vida. Ahora, puedes estar pensando, bueno, ¿qué podemos cumplir en una vida? De nuevo, el libro de Hechos es instructivo. El erudito del Nuevo Testamento, Michael Green, escribió un libro que se llama 30 años que cambiaron el mundo. Y él dice esto: 3 décadas cruciales en la historia mundial. Eso es todo lo que se necesitó. En los años comprendidos entre el 33 y el 64 después de Cristo, nació un nuevo movimiento. En esos 30 años obtuvo el crecimiento y la credibilidad suficiente para convertirse en la religión más grande que el mundo haya visto jamás y para cambiar la vida de cientos de millones de personas. Se ha extendido a todos los rincones del mundo y tiene más de 2 millones de adeptos. Ha tenido un impacto indeleble en la civilización, la cultura, la educación, la medicina, la libertad y, por supuesto, la vida de innumerables personas en todo el mundo. Y el semillero de todo esto, el momento en que echó raíces decisivas, fue en esas 3 décadas. Todo comenzó con una docena de hombres y un puñado de mujeres, y luego vino el Espíritu. Piensa en eso. 30 años. Con un grupo de personas mucho más pequeño que lo que estamos aquí hoy. ¿Qué puede hacer Dios con nosotros si nos da 30 años más? Si nos da 10 años más. Me encanta el libro de Hechos. Un pastor amigo en Australia, Adam Ramsey, todos los años repite un paso por una serie en el libro de Hechos para recordarle a su iglesia. Y es un buen momento para recordar lo que Dios hizo en el libro de Hechos y pedirle que lo vuelva a hacer. El libro de Hechos es la historia de la iglesia, pero también es la historia de la misión de la iglesia. Y hay diferentes maneras como podemos estudiar la historia. Puedes estudiarla como un erudito frío que estamos
enfocados en los detalles, las fechas, pero no somos transformados. Te sientas lejos, ¿no? Como un observador. O puede ser simplemente un admirador casual, como alguien que lee los libros y colecta las cosas, ¿no? Pero hay una diferencia entre aquellos que leen la historia y se ven como parte de esa historia. Un soldado estudia la historia para ser más efectivo en su misión. Y así es como debemos estudiar el libro de Hechos. No estudiamos el libro como un erudito frío o como un admirador casual, simplemente viendo una historia, sino como gente que reconocemos que estos son nuestros hermanos y nuestras hermanas, y esta es nuestra historia. Y la semana que viene vamos a celebrar 10 años como una iglesia. Esta es nuestra iglesia, esta es nuestra historia. Y vamos a continuar la misión del libro de los Hechos. El libro de los Hechos puede comenzar con la frase, ya está en proceso, y termina con, continuará. Está en proceso porque Cristo terminó su obra, va a ascender al cielo y termina no con un final, como vamos a ver en un momento. Es un final bastante abrupto. Y la indicación es que la iglesia está en Hechos 29. Estamos continuando la misión que vemos en este libro. Entonces, simplemente vamos a ver 3 continuaciones. Primero, vamos a ver que el mensaje de Lucas continúa. Segundo, que el ministerio de Jesús continúa. Y tercero, que la misión de la iglesia continúa. Primero, el mensaje de Lucas continúa. En el primer relato, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Vemos que este libro es una continuación del primer libro de Lucas, que es el libro de Lucas. Lucas, el doctor, el historiador, el acompañante del apóstol Pablo. Vamos a ver que Lucas estaba al lado del apóstol Pablo por muchas razones. Pablo recibía muchos golpes y torturas, etcétera. Así que era bueno tener un doctor con él. Es posiblemente que fuera un romano, un líder romano. En Lucas 1 dice que quiere dar un relato ordenado para tener certeza de la fe. Lo que Lucas está describiendo realmente pasó. Él reunió a todos estos testigos y esta información y lo puso de una manera ordenada en su libro y termina con la escena de la ascensión. Y ahora dice, Teófilo, yo te dije lo que Cristo empezó a enseñar y hacer. Lucas aquí tiene un propósito histórico, probablemente también tiene un propósito político. Aquí hay como una apologética política, hablando de la actitud romana hacia el cristianismo, que el cristianismo no es militante, sino es proclamado. Y luego tiene este propósito evangelístico. 28 capítulos en este libro y hay 32 discursos. Como un tercio del libro son discursos. Y creo que eso es importante. ¿Qué llevó a esta explosión de la iglesia primitiva? Fue la predicación del evangelio. Y otra vez vemos a la gente proclamar las buenas nuevas. Entonces, Lucas está continuando este mensaje que empezó en su evangelio. Segundo, vemos aquí que el ministerio de Jesús continúa. Note cómo Lucas lo describe. Dice que en el primer libro, dice, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lo que significa que Jesús no ha terminado con lo que él comenzó. Él solamente comenzó en los evangelios. La obra continúa. Todo lo que comenzó a hacer y enseñar. Nota aquí, hacer y enseñar es palabra y acción en el ministerio de Jesús. Lo que Juan Calvino llamó el nudo santo, un santo nudo, ¿no? Alguna gente quiere las palabras de Cristo, pero no las obras de Cristo. Alguna gente quiere las obras de Cristo, pero no las palabras de Cristo. La iglesia continúa haciendo el ministerio de Cristo en obra y palabra.
es como Taco Bell y KFC, ¿no? Hay dos cosas que no combinan, ¿no? Estas cosas no deberían ser. Las palabras de Cristo y las obras de Cristo, su carácter, su misericordia, su justicia, su proclamación del reino de Dios, estas dos cosas van juntas. Y Lucas dice, yo te dije en mi primer libro todo lo que él comenzó a hacer. Por implicación, él continúa haciéndolo a través de su pueblo por el Espíritu Santo. Podemos decir, oh, yo quisiera que Cristo estuviera aquí en el mundo para que pudiera hacer su ministerio. Y Lucas dice, Él está aquí, su iglesia está aquí. Está haciendo esta obra, continúa lo que comenzó a hacer y enseñar. Verso 2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. No hay detalles aquí, simplemente fue recibido arriba. Ok, como que recibido arriba no como un astronauta, sino que Cristo asciende y vemos que la ascensión está unida al Espíritu en estos 11 versículos. Y creo que en muchas maneras la ascensión de Cristo es como como el profeta Elías le da a Eliseo, ¿no? La batuta. Dice, Elías fue recibido arriba, ¿no? Como dice el texto. Y antes de que fuera recibido arriba, ¿qué le dice Eliseo? Sino que le dé una porción doble del Espíritu para continuar el ministerio de Elías. Entonces, en el nuevo pacto, el mayor Elías es recibido arriba y le da a sus apóstoles el Espíritu Santo para continuar su misión. Hasta que fue recibido arriba, dice. ¿Y en qué se enfocó antes de ser recibido arriba? Dice verso 3. A estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. 40 días. ¿Qué haces después que te resucitas? Un estudio bíblico. 40 días. Y el contenido de su estudio fue el reino de Dios. Ahora, quiero que veamos que Hechos comienza con este énfasis del reino de Dios y al final del libro de Hechos, Pablo llega a Roma y está en prisión y Lucas termina este libro de esta manera. Dice, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad sin estorbo. Así termina el libro, sin estorbo. No la manera como tu profesor de castellano te enseña a terminar un escrito, ¿no? Pero la nota aquí, la clave aquí es que el mensaje continúa. Cristo viene, predica el reino, termina con Pablo hablando acerca del reino, y esta es la manera como continuamos el ministerio de Jesús, hablando del rey y de su reino. Decimos, arrepiéntanse y creen en el rey. Entramos en este reino no por tu etnia o por tus obras religiosas, sino por tu arrepentimiento y tu fe en Jesucristo. Proclamamos este reino. Entonces Cristo continúa esta obra y vemos eso en el libro de Hechos, que esta obra continúa por el poder del Espíritu. Verso 4. Y les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Está hablando de Pentecostés, que va a pasar en Hechos capítulo 2. Y les dice a los apóstoles que esperen en las promesas, en el Espíritu Santo prometido. Piensa en esto. Ellos habían sido enseñados por Jesucristo por 3 años. Tremendo seminario, ¿no? 3 años con Jesucristo. Y puede pensar que siempre están totalmente preparados, ¿no? Pero les falta algo, poder. Esperen hasta que la promesa del Padre venga. Esperen hasta que el Espíritu los empodere para la misión. Y lo que vemos en el capítulo 2 es que esta promesa se cumple y de repente Pedro, que era un cobarde, que no confesaría el nombre de Jesucristo en frente de una niña que estaba ahí, a unos metros de él estaba Jesucristo y ni siquiera pudo decirle.
y ahora está confesando a Jesucristo a los jefes de la nación. Así es como Cristo continúa su misión, por su palabra y por su espíritu. Proclamamos el reino de Dios en palabra y en hechos. Mira cómo dice, Pablo describe su ministerio en Romanos 15. Dice, porque no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Cristo continúa su obra, dice, por medio de mí, para la obediencia a los gentiles. Esas son las naciones. ¿Cómo? En palabra y en obra. Con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Jesucristo. El ministerio de Cristo continúa por el Espíritu a través de la iglesia y, como consecuencia, la misión de la iglesia continúa. Versos 6 al 11. Ahora, esto es un texto increíble. Quiero que sientas la gravedad. Es un texto que a veces pasamos muy suave y rápidamente. Pero piensa, ¿dónde está esto? Estas son las últimas palabras de Cristo a sus apóstoles antes de ascender. Ahora, todos sabemos que las últimas palabras son importantes en la vida de alguien. Leemos algunas de las palabras, las últimas palabras famosas, algunas son trágicas, algunas son cómicas, algunas inspiran. Un rey, Luis de Fortín, dijo, ¿por qué lloran? ¿Pensaban que yo era el inmortal? Thomas Jefferson, ¿es este el cuarto? Las últimas palabras de alguien dijo, no les darían un elefante a esta distancia. Aquí está la última pregunta de los apóstoles y las últimas palabras de Jesucristo antes de su ascensión. Esta es la pregunta. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? John Calvin dice, hay tantos errores en esta pregunta como hay palabras. Bueno, creo que es un poquito muy crítico, pero sí demuestra que ellos no entienden el reino de Dios. Mira la pregunta. Ellos están buscando un reino político. ¿Restaurarás en este tiempo? Están buscando un reino restringido geográficamente. Una parte del Medio Oriente. Están asumiendo un reino restringido étnicamente también. Y no un reino que está en dos partes, que ya está aquí, pero que todavía no está aquí. No entienden que el reino es espiritual y no terrenal. Es universal y no local. Y que es ya, pero todavía no. Y asumen que ya debe llegar ya, ¿no? Dice, restaurarás en este tiempo. Y a la luz de esa pregunta, y es una buena pregunta, Jesucristo responde con esta palabra. Le dice en el verso 7, básicamente, eso no es tu problema. Dice, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. No es tu problema. Y eso no para a la gente de preguntarse cuándo será el final, ¿no? Harold Camping predijo que iba a ser en 1994. Un pastor estaba haciendo una boda una vez, hablando de cuándo sería el final, y el novio le dice, hey, vamos a terminar esto rápido, ¿no? Pero no pasó al final, no llegó, porque no sabemos. Y lo que significa que tú no eres la excepción. Cristo aquí los está urgiendo a refrenarse de especular para que puedan enfocarse en la tarea presente. La pregunta no es cuándo, sino qué hacemos hasta entonces. Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos hasta entonces? Y Cristo les responde, versos 8 al 11. Le dice, este sí es su problema. Sean mis testigos en todas partes. Testigos. Esto aparece una y otra vez. Dice, este Cristo
este Cristo, Dios lo levantó y de eso ustedes son testigos. 10:39, y somos testigos de todo lo que hizo en el país. 22:15, porque serán mis testigos de todo lo que han visto y escuchado. Eso es lo que les dice. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén. Díganle a la gente lo que ha sucedido en la historia y en su vida. Eso es un testigo. Como hemos dicho antes, no es que construyamos un edificio para que la gente venga. No, nosotros debemos ser testigos en los vecindarios, en los mercados, en la escuela donde trabajamos, y etcétera. Debemos ser testigos en el mundo. Y vamos a ver 5 verdades acerca de un testigo de este texto. Primero, la gente que testifica. Verso 8. Cada creyente. Sí, Cristo está hablando a sus apóstoles aquí, pero luego vemos en el libro de Hechos que los apóstoles luego son los apóstoles, los pastores, los maestros que equipan a los creyentes por el Espíritu Santo para hacer el ministerio. Hechos 2, 17 y 18, Pedro usa el texto de Joel, del profeta, y dice, en los últimos días derramaré mi espíritu y sus hijos y sus hijas van a profetizar. No solo los profetas, no solo los apóstoles, sino sus hijos y sus hijas, o sea, el pueblo de Dios. Los jóvenes van a ver visiones, los ancianos van a soñar, en esos días derramaré mi espíritu y van a profetizar. No somos observadores. Tenemos lo mismo, el Evangelio y el Espíritu Santo. Todas las personas, todos los creyentes son sus testigos. No podemos dudar en creer que la gran misión del cristianismo fue en realidad cumplida por medio de misioneros informales. 5,000 creyentes pasaron y luego Stephen es martirizado y la iglesia se esparce, ¿no? La persecución los lleva a Samaria. Salen de Jerusalén y van a Samaria. Y aquellos que fueron esparcidos predicaron la palabra. ¿Quiénes fueron esparcidos? Bueno, dice que fueron esparcidos todos excepto los apóstoles. ¿Quién está predicando en Judea y en Samaria? Todos menos los apóstoles, porque están en Jerusalén. El evangelio se está esparciendo por medio de misioneros informales. Es el pueblo de Dios empoderado por el Espíritu Santo que están cumpliendo la misión de Dios. Me encanta esto, porque la misión de Dios no es para la élite, es para nosotros. Dice Michael Green, ya en Hechos 8 encontramos que no fueron los apóstoles, sino los misioneros aficionados, los hombres desalojados de Jerusalén como resultado de la persecución que siguió al martirio de Esteban, quienes se llevaron el evangelio a donde quiera que fueran. Fueron ellos los que viajaron a lo largo de la llanura costera hasta Fenicia, sobre el mar hasta Chipre, o llegaron al norte hasta Antioquía. Eran evangelistas tanto como lo era cualquier apóstol. De hecho, fueron ellos quienes dieron los 2 pasos revolucionarios de predicar a los griegos que no tenían conexión con el judaísmo, y luego lanzaron la misión gentil desde Antioquía. Fue un esfuerzo inconsciente. Fueron esparcidos desde su base en Jerusalén y fueron a todas partes difundiendo las buenas nuevas que les habían traído gozo, libertad y una nueva vida.
Esto a menudo no debe haber sido una predicación formal, sino una charla informal con amigos y conocidos casuales, en hogares y tiendas de vinos, en paseos y alrededor de los puestos de mercado. Fueron a todas partes chismeando el Evangelio. Lo hicieron con naturalidad, con entusiasmo y con la convicción de quienes no cobran por decir este tipo de cosas. En consecuencia, la gente los tomaron en serio y el movimiento se extendió sobre todo entre las clases bajas. Me encanta eso. El misionero amateur chismea el Evangelio. Entonces, a menudo podemos tener ideas grandiosas de lo que significa ser un testigo, y a menudo los vemos como los misioneros que están en las partes del mundo difíciles. Muchos van a morir y los honramos, porque sí, muchos de ellos van a morir, pero el Evangelio se esparce generación tras generación por el cristiano regular y ordinario, que reconoce que tiene todo lo que necesita para esparcer el Evangelio. Tiene el Espíritu Santo y una pareja joven que se mudó aquí hace unos años, se mudaron a un vecindario nuevo, empiezan una página de Facebook, hacen un estudio bíblico y ahora ya tienen como 5 parejas viniendo a este estudio bíblico. Esto luce como un grupo pequeño de estudio bíblico y dice, wow, ¿cómo podemos hacer que una persona nueva llegue a la fe en este grupo? Bautizaríamos 50 nuevas personas si eso pasara. Dios ha puesto personas claves en tu network, en tu red de personas. ¿Qué pasaría si viviéramos con intencionalidad evangelística? Esto es lo que dice Michael Green. Eso fue lo que pasó en Hechos 8. Ese es el tipo de gente que testifica. Ahora, el camino de un testigo es el sufrimiento. La palabra donde viene esta palabra testigo es la misma palabra que significa mártir. Y vemos esto a través del libro de Hechos. Esteban es martirizado. Santiago es martirizado. Pablo es martirizado. Pero Cristo lo vale. El Evangelio nunca triunfa sin sufrimiento. Alguien tiene que morir para que otros vivan. Eso es lo que podemos llamar la ley de la misión. El Evangelio avanza cuando hay sacrificio. Timothy Keller dice, mientras más grande es la efectividad de la misión, más grande es el sacrificio. Pero tercero, hay buenas nuevas, el poder de un testigo, el Espíritu Santo. Recibiréis poder, dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Esta no es la primera vez que Lucas menciona esto. Lucas menciona en Lucas 24. Ese lenguaje de recibir poder es un lenguaje que vemos en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Gedeón. Gedeón es este hombre que tiene que hacer esta tarea tan grande y dice que recibe poder, es revestido en poder. No es como si ser un testigo sea esta tarea que nos petrifica, ¿no? Recibimos poder. Eso es uno de los beneficios de estar en este pacto, en este nuevo pacto. De manera interesante, el Espíritu solamente es mencionado 5 veces en Mateo, 4 veces en Marcos, pero 53 veces en Lucas y Hechos. Porque la misión requiere el Espíritu. Martin Lloyd-Jones dice, yo paso la mitad de mi tiempo diciéndole a los cristianos que estudien la doctrina y la otra mitad diciéndoles que la doctrina no es suficiente. Hay 2 marcas de una vida genuina llena del Espíritu. La primera es atrevimiento. Y ese en Hechos 4
que recibieron un tipo de atrevimiento. Les dio confianza, dice el texto. El espíritu no es un espíritu de temor, es confianza. Y la segunda marca es un espíritu que magnifica a Cristo. Y estos misioneros amateur no son profesionales, tienen el evangelio, tienen el espíritu, tienen la palabra. Eran vistos como supersticiosos. Algunos los llamaban ateos porque no tenían un templo y la gente no los entendía. No tenían edificios, no tenían sacrificios, no tenían convenciones, no tenían libros, no tenían nada. Lo que tenían era una dependencia en el Espíritu de Dios. Cuarto, la gente que necesita un testimonio, las naciones. Dice, van a ser mis testigos en estas áreas, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Así se divide el libro de Hechos, los primeros 7 capítulos, la palabra de Dios en Jerusalén. 8 al 12, Judea y Samaria. 13 al 28, los fines de la tierra. Los gentiles en Grecia y en Roma. Es una gran misión. Jesucristo les dice, tengo una misión para ustedes. Pero no solamente son identificadores geográficos. Hay creo que una denotación cultural que es más importante aquí. El Evangelio traspasa las culturas. Puedes pensar que tu misión es cerca, lejos, lejos, cerca, cerca, cerca o lejos, lejos. ¿Qué quiero decir? Cerca, lejos. Son personas que viven geográficamente cerca, pero culturalmente son totalmente diferentes. No estás haciendo misión en Jerusalén, estás pasando a otra cultura. O puede ser lejos, cerca. Puedes ir a otra ciudad que es similar a tu cultura. Entonces las culturas no son diferentes a la tuya. O puede ser cerca, cerca. O sea, en tu vecindario y las culturas son iguales. O lejos, lejos. Estás a una distancia lejana y la cultura también es bastante diferente. Y lo que Cristo está diciendo es, yo los voy a mandar por todo el mundo. No solamente van a ir a otras partes geográficamente, sino a otras culturas con el Evangelio. No piense que esta misión es tan pequeña, que estoy restaurando la tierra prometida. No, yo los voy a mandar por el mundo entero. Eso significa, iglesia, que nuestros planes no pueden ser muy grandes. John Wesley dijo que el mundo es mi iglesia. Queremos el mundo entero para Cristo. Me encanta Isaías 49. Que dice, yo los haré una luz para las naciones, para mi salvación llegue a los fines de la tierra. Mi salvación va a llegar a los confines de la tierra. ¿Tú piensas que el Evangelio no puede llegar a Corea del Norte? ¿Tú piensas que el Evangelio no puede llegar al mundo musulmán? ¿O al mundo secular de América? ¿O al mundo secular de Europa? No. Nuestros planes no pueden ser muy grandes. Tenemos un Dios grande, un Dios global. Las naciones necesitan un testimonio. Y último, la pasión de un testigo, Jesucristo. Ellos estaban cautivados por Jesucristo. Vemos verso 9 al 11. Dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube le recibió y lo ocultó de sus ojos. ¿Te imaginas esto? Que cuando estaban viendo al cielo, dice, estando mirando fijamente al cielo, mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos 2 varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Bueno, yo también estaría mirando al cielo, porque tú, cuando se ve un globo, tú estás mirando al cielo también. Y aquí se está viendo a Jesús. Claro que lo van a estar viendo. Yo nunca he visto a nadie subir al cielo. Claro, están asombrados. Y Cristo dice,
ah, quería mencionar esto, el libro de Daniel. En unas 2 semanas vamos a estudiar el libro de Daniel por unas 10 semanas. Creo que Daniel nos da la segunda parte de este texto. Lo que pasó después de que Cristo subió a las nubes. Daniel dice, seguí mirando las visiones nocturnas y aquí con las nubes del cielo, es el lenguaje aquí similar, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y dice que le fue dado dominio, gloria y reino. Creo que hay gente que habla de que esto es la segunda venida de Cristo, pero no, creo que esta es la ascensión de Cristo, que resucitó, ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y dice, se les ha dado todo dominio, gloria y reino. Piensa en esto, como el Señor que asciende. ¿Qué significa eso? Que Cristo ha ascendido. Significa que Él tiene autoridad sobre el cielo y la tierra. Y por eso la Gran Comisión es tan significativa. Tengo toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Toda autoridad se me ha dado a mí. Él está con nosotros y Él nos ha enviado. ¿Qué nos da la audacidad de hablar al mundo acerca de Jesucristo? Bueno, que Cristo es nuestro Señor y Él nos ha enviado y Él está con nosotros. Y esta iglesia está cautivada por Jesucristo. Dicen, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá de la misma manera, tal como lo habéis visto ir al cielo. Lo vamos a ver. Y por eso en los labios de la iglesia primitiva está la gloria de Jesucristo. Hechos capítulo 3. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, ha glorificado a Jesucristo, a quien ustedes han crucificado. Ustedes negaron al justo, mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos. Capítulo 4. Los líderes religiosos estaban molestos de que predicaban acerca de Cristo. Capítulo 5. Todos los días no dejaban de predicar y enseñar que Cristo es el Señor. Capítulos 6 y 7. He aquí veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Capítulo 8. El etiopeo dice, ¿quién es este? Isaías 53, está facilito. ¿Quién es este? Y le dice, ese es Cristo. Y lo bautiza. Hechos 9, un terrorista se convierte el más grande evangelista. Te voy a mostrar cuánto debes sufrir por mí. Hechos 10 y 12. El verso favorito de los cazadores. Levántate, mata, dice el texto. Hechos 12, Santiago es martirizado y Lucas dice, la palabra de Dios continuó. Hechos 13, a través de este hombre es proclamado perdón de los pecados a todos. Iglesia, el celo por la misión solo viene cuando tenemos celo por el Rey. Si no hay celo por el Rey, no va a haber celo por la misión. Sabemos esto. Somos testigos de las cosas que amamos. Somos evangelistas de las cosas que amamos. ¿Cuántos de ustedes hablaron del clima esta semana? Seguíamos hablando. ¡Wow! ¡Qué bueno está ese clima! O de algún restaurante al que has ido. O si tienes nietos, ¿cuánto hablas de tus nietos y muestras las fotos de tus nietos? Hablamos de lo que nos encanta, de lo que amamos. Y el pueblo de Dios, ordinario y empoderado por el Espíritu Santo, equipado por la palabra de Dios, cautivado por el Hijo de Dios, cumple la misión de Dios. Y esto, amigos, es una vida que vale la pena vivir. Tenemos una,
No tenemos 30. Vamos a orar hoy que el Espíritu nos empodere para ser los testigos de Cristo. Vamos a orar por fidelidad y efectividad en nuestros esfuerzos misionales. Todo comenzó con unos 12 hombres y un puñado de mujeres. Y que suceda otra vez. Y que nunca dudemos el éxito de esta misión. Leemos de esa visión climática. Cantaron esa canción. Digno eres tú de abrir el rollo. Y tú los has hecho sacerdotes de toda lengua, tribu y nación. Alguien tuvo celo por el rey y tuvo celo por la misión. Alguien tuvo celo de predicar el evangelio. Que seamos fieles a esa tarea hasta que veamos a nuestro rey. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Oramos que tu palabra nos energice, nos dé energía hasta que veamos a Cristo, aquel que ascendió al cielo, que está sentado a la diestra del Padre. Toda autoridad ha sido dada a nuestro Rey. Y por eso ayúdanos a ser discípulos. Que nunca nos cansemos, Señor. Que tú nos des pasión por el Rey y por su misión. Y oramos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén.